Si la humanidad no tuviera el ego, nosotros estuviéramos en un Edén. Estaríamos en una vida paradisíaca, inefable, luminosa, resplandeciente, extraordinaria, brillante, donde reinaría el amor, la fraternidad, la amistad verdadera. No la ofensa, no, ni el llanto, no. Entonces allí, metafóricamente, estaríamos en una tierra donde fluiría la leche y miel de los antiguos poetas y escritores de los libros sagrados. Entonces allí nosotros comeríamos del maná, allí nosotros nos extasiaríamos con aquello que decían los poetas, que era dulce ambrosía y que era el néctar de los dioses. Entonces allí encontraríamos en convivencia al león y al carnero, al águila y a la serpiente. Allí encontraríamos, dijéramos, la armonía universal. Pero para lograr eso, para que resplandezca la paz en nuestro corazón, no debe haber ego, porque el que produce lo que no es paz, es decir, el desasosiego, la incertidumbre, la duda, el miedo, la ira, etc., es precisamente el ego. Pero el ego tiene una fuente y es el deseo, que está simbolizado por Judas. Pero él tiene tres principios: uno emocional, uno mental y uno causal. El más bajo o el más inmediato a nosotros es el emocional, que está ligado a Judas desde el punto de vista metafórico a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Los egipcios lo llamaban Apophis, es decir, el Apophis de los egipcios es el Judas de los cristianos, o de los evangélicos, o de los teólogos. Entonces hay tradición sobre lo que les estoy hablando. ¿Queréis ser felices? ¿Queréis ser prósperos? ¿Queréis dicha? ¿Queréis paz? ¿Queréis salud? ¿Queréis no llorar más? Debéis morir en el ego. Debéis desintegrar el ego. Eso es lo que debemos hacer. Pero para lograrlo, hermanos, hermanas, sin Dios Madre, sin su gracia, sin su intervención, cuando la invocamos, cuando le amamos, cuando le servimos, cuando hacemos el trabajo, no es posible. Aquel que intente enfrentarse al ego sin Dios Madre dentro de sí mismo, fracasará. Y las consecuencias serán nefastas. Como estoy en un nivel público, no puedo decir las caracterizaciones específicas, porque en el horario que nosotros estamos transmitiendo hay niños, etc. Pero en todo caso, para enfrentar el yo con el propósito de lograr la iluminación, de lograr trascender el estado en que nos encontramos de hipnosis colectiva, de ignorancia, de dolor, de esclavitud psicológica, necesitamos, repito, Dios Madre. Entonces Dios Madre tiene poder porque tiene en sus brazos a Dios Hijo. Dios Hijo es el Cristo. Dios Madre es el Espíritu Santo desdoblado para la creación de la naturaleza y su manifestación creadora a través de la energía creadora. ¿Por qué? Porque el Cristo deviene, como dice la palabra, primero en un pesebre. El Cristo no viene grande, no viene adulto, no. Claro, cuando se encarna en un humano, Él deviene, dijéramos, bebé, y tiene que desarrollarse, porque Él tiene que encarnar nuestros procesos para podernos salvar, para podernos liberar. Entonces, este es el Cristo verdaderamente cristificando a una persona. La verdadera cruz del Cristo es esa persona, y sus allegados, y su entorno, y su sociedad.
Entonces ya aquí no es una cruz de un madero simbólicamente, no, ni es una cruz de fuego que se relaciona con los misterios arcaicos del gran arcano y que explicó Jesús a Nicodemo cuando le dice: debéis nacer de nuevo, del agua y del fuego, del agua y del espíritu. Entonces no estamos hablando de esa cruz tampoco, no. En este instante estamos connotando que la cruz, en un sentido psicológico que lleva el Cristo, es el cuerpo de aquel iniciado que, según la orden de Melquisedec, llegó a tal grado de pureza, de aflicción, de amor hacia el Cristo, que el Cristo desciende para salvarlo. Entonces ese pesebre es el iniciado, es la persona que todavía está lleno de animales, es decir, de defectos psicológicos, y que el Cristo debe sanar, debe trascender. Entonces, si el Cristo deviene como un bebé al humano, para divinizar al humano y para humanizarse él, que es divino, entonces se producen las bodas de Canaán, y allí surge la iglesia, pero no es la iglesia mercantilista, no la iglesia esta que tiene en su seno y es morada de vendedores, es decir, de los mercaderes del templo y de los simoníacos. No estoy hablando de esa iglesia, ni de la iglesia fracasada, ni de la iglesia oscura, no. Estoy hablando de la iglesia del hombre celeste de Pablo, que es la verdadera iglesia, porque es el verdadero templo, y que en la antigüedad del medioevo se conocía como el castillo de Camelot. En esas tradiciones caballerescas, ciertamente, a nivel metafórico, a nivel, dijéramos, que encierra los misterios simbólicos de todos los tiempos, podemos decir sin temor a equivocarnos que ese templo de Camelot es la viva representación del templo dentro de la iglesia verdadera, que es lo que se conoce en la Biblia, según Juan de Patmos, en el Apocalipsis o Revelación, como la Jerusalén celestial. Entonces la Jerusalén celestial, que es un portento de maravillas porque se ilumina a sí mismo sin oscuridad y sin sombra, donde está resplandeciendo el árbol de la vida, ciertamente es el Cristo encarnado en la iglesia del hombre. Así es así. Para llegar a este nivel de comprensión, necesitamos auxilio de lo divinal, que Dios nos dé entendimiento, que el Padre, a través del Espíritu Santo particular de cada quien, nos dé, dijéramos, el espíritu de comprensión, el espíritu de escudriñar y el espíritu de sabiduría. Pero para que nos dé ese espíritu, necesitamos amar profundamente a Él, dentro de nosotros. Y entonces cuando lleguemos a ese estado, nuestro corazón complacido, gozoso en Él, amará a su semejante, porque conocerá y comprenderá que cada semejante también tiene dentro de sí una chispa inmortal de ese ser. Y entonces surge el amor relacional, surge el amor colectivo, surge la hermandad, porque la hermandad no es más que la expresión del amor entre varios asociados o relacionados a través de esa mutualidad perfecta de la afinidad psíquica y que deviene por valores del ser o por niveles del ser. Por eso existen familias, razas, subrazas, etcétera, etcétera. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque si pensamos un poco y se reúnen 5 delincuentes, por atracción mutua y por afinidad psicológica, digan ustedes, ¿eso es logia blanca o es logia negra? ¿Eso es luminoso o es oscuro? Como ejemplo contrario, vamos a poner que se reúnen 5 inocentes. ¿Será la misma relación? ¿O será la misma facultad relacional y tendrá u operará los mismos principios inteligentes en ambos casos? No. Entonces,
Por eso Salomón recomienda no ser partícipe de eso. Aléjate del mal, que quiere decir vive en rectitud. Ese es el principio del entendimiento. Pero el principio de la sabiduría es ama a Dios sobre todas las cosas, que Salomón llamó teme a Jehová, que en otras palabras es ama a Yod-Heve interior, porque existe el Yod-Heve o el Jehová pluralizado en el sentido macrocósmico o en el sentido bíblico, que realmente es un ser portentoso, es un Dios creador, que así se llama, y también existe su parte interna muy individualizada como parte del ser, que es el Yod-Heve interior. Y entonces ya esto es algo maravilloso, porque ciertamente Jehová es un Dios, por eso Dios es Dioses, porque Jesús el Cristo también es un Dios. Y el Padre de Jesús el Cristo también es un Dios, porque aquel que piensa que Jehová es el Padre de Dios se equivoca, porque en ninguna parte dice, ni se ha dicho, que Jehová es Padre de Jesús el Cristo. Porque si no es Padre de Jesús el Cristo José, menos Jehová. Ahora, que Jesús el Cristo tiene a su Jehová interior, o su Yod-Heve íntimo, eso sí es cierto, porque cada uno de los otros lo tiene. Pero sin embargo quiero hacer la aclaración. No estoy en contra de nada ni de nadie. Estoy hablando en nombre de la verdad, el conocimiento más próximo a lo real, para que nosotros tengamos un nivel de comprensión en el sentido de que Dios vino a traernos, de que el Cristo Jesús vino a traernos la enseñanza del Padre. Y Él enseñó que cada uno de nosotros tiene su Padre, así como tiene su Madre, y así como tiene su Cristo íntimo Salvador. ¿Qué es lo que aporta el gnosticismo crístico? Aporta que los valores del ser descritos en la Biblia son una potencia cósmica que pueden ser asimilados por cada uno de nosotros en su interior, purificándose, muriendo en sí mismo o negándose a sí mismo. Eso es posible, porque si no, ¿para qué vino Jesús el Cristo? Hermanos, hermanas, si Jesús el Cristo descendió de la morada de Barbelo, del sagrado absoluto solar como divino para Martasaya, si Él deviene de la morada del Padre como amor y ofrenda para que nosotros nos redimamos, nos liberemos, ¿por qué entonces nosotros estamos peor de que cuando Él vino? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es equivocado con respecto a Él. Él vino para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo, no solamente a decir lo que Él dice, no. Necesitamos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él murió en un madero, resucitó al tercer día, ascendió, pero también estuvo en los abismos, también estuvo en el desierto, también pasó por un proceso de crucifixión, de tribulación, de dolor, desde que era un niño, y que comenzó con la persecución de los inocentes, aquel aparentemente 28 de diciembre, que sería otra fecha, pero que nosotros celebramos el 28, que es la muerte de los inocentes. Entonces, Jesús el Cristo estuvo perseguido, sí, y su familia también. Pero entonces nosotros tenemos que vivir eso. Pero díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros vive la vida del Cristo en su interior? Ninguno. Porque eso no es posible. Ahora, lo que sí es posible realmente es que el Cristo viva dentro de nosotros, eso. Pero ¿quién de nosotros lo hace? ¿Quién de nosotros es digno en tal nivel de justo para que el Cristo venga a salvarlo como salvó a Yeshua ben Pandirá, como salvó a Moisés, que era Osarsip, como salvó al Buda, como salvó
a tantos seres que ha salvado, porque Él es el Salvador. Entonces, este tema humanista, humano y humanizante, esta visión antropológica y antropocéntrica del Cristo, es necesario que lo comprendamos. Porque de nada vale que el Cristo nazca en Belén, parafraseando lo que dice el quinto ángel del Apocalipsis, testigo no solamente de Jehová, sino también de los 24 ancianos que se postran a los pies del Cordero, que es Jesús el Cristo, que es Samael, cuando dice en un mensaje, de nada vale que el Cristo nazca en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Entonces, no solamente es hablar del Cristo, no solamente es imitarlo en la palabra, no. Lo suficiente es amarle a Él a tan grado de morir para Él, de hacer de nosotros no la vida nuestra personal, no, sino la vida de Él dentro de nosotros. Pero para eso, hermanos, hermanas, necesitamos primeramente a Dios Madre, porque el Hijo es atraído por la Madre, así como el Padre es atraído por el Hijo.